No va, compañero. Bienvenidos a Juntos Ni Locos. Me encanta estar con Fernanda Tapia. Señora, es el último programa que tenemos sobre salud mental al que fue invitado y muy agradecido con Canal 40 por ello. Se me hace que vamos a prender nuestra veladora. Bueno, pues a lo mejor hacemos algo a futuro, señor. Me encantaría. Vamos a hablar el día de hoy de adicción. Ponernos bien macizos. Vamos a ponernos acá. Oye, ¿qué ese niño es un vicioso, ¿no? Este es un vicioso. Es un marihuanito, como decían. Es un borrachales, ¿no? Pero ¿a poco esos son enfermedades mentales? Señora, ¿qué cree? ¿Qué? Que sí. Sí, señora. Esos son viejos mañosos. No, señora, el cerebro se enferma cuando usted le empieza a administrar sustancias. Hoy vamos a tener otra vez al doctor Gadi Sabiki y vamos a tener a Francisco Javier Mesa Ríos para platicar. ¿Le meten durísimo, qué? Yo no sé, ¿no? De sus vidas personales, si quieren hablarán ellos, ¿no? Digo, porque es como pensar que un cardiólogo no fume. Yo conozco cardiólogos que fuman y fuman un montón. Y que tienen comen la sal tacos en de la carnitas, mesa, ¿no? pues, Y sí. también hay unos psiquiatras que se deben de meter de todo, maestra, ¿no? Es más, yo conozco a uno que se metía opiáceos, ¿no? Se inyectaba con aguja de insulina y estuvo bastante grave mucho tiempo y era médico cirujano. Cocaína. Bueno, y dicen que se la metía, ¿no? Pero ¿qué cree? ¿Qué? ¿Adicto? ¿Usted conoce un enfermo mental? No, yo no conozco enfermos mentales. En mi familia no hay. ¿En su familia hay un borrachales, señor? Sí, en mi familia también pulularon, la verdad. Entonces, ¿qué cree? La adicción es una enfermedad mental, es una enfermedad químico-cerebral. ¿Al tabaco también? El tabaco también, señora. Yo soy adicto a la nicotina y me pone a todo dar y me baja las la drogas ansiedad. Legales también. No, esas son más peligrosas, señora. ¿El alcohol y el tabaco? Sí, señora. El alcohol y el tabaco producen mucho más Ya muertes. se los El alcohol pasó. solito produce muchos más muertes que todas las drogas que vamos a existentes. lanzar la pregunta Queridas, y de por una haber, vez. lance usted la pregunta. Vamos a una cápsula y regresamos con ustedes. Los hospitales están muy saturados, ya no se queda la gente también, ya no hay mucho, nada más medicamento y vámonos. Ya no se está quedando la gente también ya no se hacen cargo de las personas, es tratable como una diabetes, es tratable, no hay que le digan, se va medicamento tras medicamento y nada más lo van medicando, eso es todo lo que hay. Son enfermedades bien caras, bien caras. Pues uno piensa, psicología significa dinero, significa desembolsar dinero y para personas de cierto nivel, pues no está dentro de los planes nunca, precisamente por el costo. Pues ya llevo tiempo deprimida porque tengo a mi esposo enfermo y pues me dejaban sola mi familia. Pero sí, hay veces que me siento sola, así mal. Y digo, pues ahora sí que pues uno le echa ganas solo, ¿verdad? Porque pues nadie hay quien te dé un consejo o que te motiven que estar mejor, ¿verdad? Solamente uno solo. Bueno, ya estamos grabando. Dejen de reírse, por favor, porque esto es un asunto serio. Los tuiteros nos mandan unas ideas ¿Qué hermosas. dice? ¿Qué dice? Bueno, ellos no creen que sean enfermedades, las adicciones. Ajá. La mayoría remiten. Es vicio. Pues ellos le llaman así. Sí. Y otro que dice que lleva 2 semanas a dieta. He perdido 15 días. ¡Qué bonito! Sí, eso es muy bonito, es muy bonito. A ver, bueno, sígale. Entonces, el cerebro se enferma. De pronto, los niños empiezan a consumir, los adolescentes. Hay una moda. Y uno oye un montón de cosas. Hasta niños, compadre. Sí, no, oye un montón de cosas. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo y no es importante, pero dopamina. ¿Cómo se llama? La corteza orbital prefrontal. Corteza orbital prefrontal. ¿No? El lóbulo occipital, las ideas, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos hacemos adictos? ¿Y por qué hay un amigo que se puede tomar
10 cubas los fines de semana o se puede tomar una botella, y hay otro que se queda pegado y se queda mucho Y yo luego tiempo tengo que hacer en la una pregunta. botella y en el toque. Para los y en que la... no fumamos ni le metemos a la Sí. bebida, pero somos compradores compulsivos, también eso se puede considerar una enfermedad. A ver, paso por paso. Paso por ¿Por qué paso. unos sí y El otros doctor no? Gadi Sabique. Sabique, otra vez con nosotros, médico cirujano de la UNAM, egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría y súper especialista en adictología, que es de lo que vamos a hablar. Y Francisco Javier Mesa Ríos, especialista en psiquiatría psicodinámica, psicoterapeuta psicoanalítico, jefe de consulta externa en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Solemos pensar, adicto, este es un borracho, pues que vaya a doble A. Y además es su porque la única decisión. forma es encontrar un poder superior, ¿no? Es encontrar un poder superior, aguantar el síndrome de abstinencia y entonces solo por hoy toda la vida. ¿Cómo es esto de que es una enfermedad mental? ¿Cómo se enferma, doctor adictólogo, el cerebro? ¿Qué es lo que le pasa al cerebro? ¿Por qué se vuelve vicioso? Porque se vuelve un vicio, una conducta repetida. Sí, creo que la palabra vicio es la peor de todas para definir este fenómeno. Perfectamente. Pero ¿cómo nos cambiamos el chip? Mis abuelitas y yo. Ese es un gran reto, ¿no? Pero el hecho es de A que ver. si yo digo vicio, en vez de estar describiendo, estoy juzgando un problema, ya estoy dándole una connotación muy negativa, Pero ¿no? como le llames, porque muy bonito que le llames, es un problema. Ahí te va. Vamos a ver. empezar por el principio, ¿no? Órale. El que consume, el que experimenta, el que tiene unos primeros contactos, no está enfermo de nada. Está experimentando con una Ni es un sustancia. vicioso. Pues bueno, Dijeran mis abuelas. depende del juez que lo esté juzgando, ¿no? De lo que queremos hablar ahorita es de cuando esta experimentación repetida, el exponerse a una sustancia de manera repetida, genera una condición muy especial en el cerebro que le llamamos neuroadaptación y que lleva a este sujeto a seguir consumiendo una sustancia determinada a la que se ha vuelto dependiente. Neuroadaptación. No es lo mismo conocer a alguien que fume marihuana de vez en cuando a que los que tenemos oportunidad de conocer a una persona con una adicción, no nos queda la menor duda de que es un sujeto enfermo, ¿no? De hecho, una de las grandes aportaciones de los grupos de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es el poner en la mesa el hecho de que el alcoholismo no es un problema de carácter, no es un problema de debilidad, no es un vicio, sino que es una enfermedad alcohólica. Ok, ¿por qué se enferma el cerebro? ¿Por qué la conducta repetida? ¿Por qué algunos cerebros se enferman y necesitan Y otros repetir? no. Vamos a decir que las corrientes actuales en términos de adicciones nos hacen pensar que el cerebro de la persona que se hace adicta o que tiene una cierta predisposición a una dependencia ya tiene ciertas características o ciertos cambios previos, por decirlo así, para hacerse adicto. A mí me gusta decir que a veces los humanos jugamos un juego de química en nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cerebro, lo voy a decir en términos muy simples, que tiene una predisposición a ser un cerebro ansioso, por ejemplo, voy a probar una sustancia por azar, por circunstancias sociales, por circunstancias de la vida, y si esa sustancia hace una buena química, es decir, embona o hace un match con mis rasgos cerebrales de ansiedad, por ejemplo, que me quiten la ansiedad, que me dejen más tranquilo, por ejemplo, que me permitan funcionar mejor, va a ser una sustancia que me guste. Y ese gusto me va a generar un estímulo de recompensa, me va a generar una serie de estímulos de bienestar y me va a hacer sentir bien. Eso quiere decir, lo que estás diciendo es que la gente lo usa como medicamento. Es un primer contacto ¿Se con un juntan medicamento. el hambre y las ganas de comer? No, Pues pero sí. se usa como medicamento. Porque me hace sentir Te estás bien. medicando y te estás bajando esa ansiedad. Te hace sentir bien. Pero luego hay quienes le meten a cualquier cosa que no los deja sintiendo muy bien y sin embargo tienen que repetir la experiencia. Pero ahí es el problema. El alcohol me quitó la ansiedad, repito la experiencia. Y lo que todos Pero luego te sabemos, pones que es muy mal. mundialmente conocido, es que necesitas aumentar la cantidad de la Pero sustancia en todos los para casos- lograr el mismo caso, para lograr el mismo efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque dije, hasta que se enferma. ¿Por qué se enferma? Claro, porque como decía Javier, aquí estamos hablando de una cuestión de proclividad, de una predeterminación también a un padecimiento. O sea, me quieres decir que hay un componente biológico, Así es. genético. A mí me gusta- Si mi papá y mi abuelo fueron alcohólicos, yo tengo una mayor probabilidad de serlo. A mí me gusta la parábola de la pistola, ¿no?
nosotros nacemos como una pistola cargada, ¿no? Sí. Y depende de que el medio ambiente le jale el gatillo o no. Si mis padres eran Si nadie alcohólicos... me ataca, yo no. Exacto. No solo eso. Si mis padres eran alcohólicos y yo tengo este cerebro que heredé Ya de está ellos... listo, la pistola cargada. Esa es la pistola Y cargada. ahora el Si llego a un entorno. lugar en donde se fomente el consumo, es muy posible que yo desarrolle, que me exponga. Ahora, si me dan en adopción a una familia, por decirte algo, Totalmente de mormones, abstenia, sí. es muy posible que yo no me exponga a esa sustancia y por ende no desarrolle esta neuroadaptación. De lo que tú hablabas anteriormente, incluso tiene un nombre. Le llamamos tesis de la automedicación. Hay personas de que se sienten La mal. tesis de la automedicación. Así es. Yo, por ejemplo, era un tipo que nunca tenía la capacidad de socializar, de invitar chicas al cine, muy inhibido, muy penoso. No soy yo, es un ejemplo. No parece. Está hablando de su primo. Exacto, es un primo. Ajá. La cola del Y primo de un entonces amigo. yo tengo esta gran incapacidad para socializar. El día que me invitan a una fiesta de 15 años de una chica de la secundaria, me tomo 3 cubas y bailo con todas las de la fiesta. Entonces me estoy medicando. padre. El diagnóstico se llama fobia social, el fármaco se llama etanol, pero es un fármaco muy mal elegido porque es muy caro, muy adictivo, muy embrutecedor, muy disponible, efecto secundario. con muchos efectos secundarios. Ahora, otro comentario interesante. Dividimos a los usuarios de drogas en 2 mundos. Los generalistas, que se meten de lo que haya, y los especificistas, que tienden a elegir una sola sustancia. Y hay una diferencia... Hasta tiene términos, señora. ¿Eh? Hasta tiene términos Pues y sí. términos ¿Qué tal? elegantes. Hay que ¿no? apuntarle. Soy un especificista Sí. generalista. Y añadido a Las eso, viejas sí igual, tenemos que hacer una diferencia entre las dependencias a sustancias exógenas y a dependencias de procesos, porque es bastante diferente. Espérate, que estoy escribiéndole. Tú síguele. Síguele, No es lo mismo ser a dependiente. sustancias específicas y Y a... hay otro capítulo que es los jugadores, los compradores compulsivos, la pornografía en internet, Los codependientes. Los codependientes. que quiere decir que pertenecen a lo mismo. Sí. ¿A qué es esto que se Bueno, pertenece? hay que hacer una diferencia porque el autoadministrarse una sustancia exógena tiene una serie de connotaciones que no existen en el otro grupo de padecimientos. Y aparte, ya para finalizar, aunque sí podemos hablar... Lo que me estás diciendo es que el cerebro funciona igual en el alcohólico que en el ludópata. Al revés, que aunque se parecen mucho, hay algunas diferencias importantes. Hay diferencias. Para el auditorio, hay por ahí algún terapeuta, no psiquiatra, un colega psicoterapeuta que escribió un libro que se llama Los apetitos excesivos, The Excessive Appetites. Sí. Y se llama Jim Orford, para el que le interese. Y este cuate dice, bueno, el cerebro nace con una proclividad, ¿no? Si este chavo nace en Las Vegas, pues es muy posible que No, vaya bueno. a jugar. Si Sí. nace en una vecindad de Iztapalapa, sin decir que toda la gente de Iztapalapa consuma, pero es muy posible que se exponga a la cocaína. Si yo crezco en una familia de franceses en donde se toma vino todos los días, pues me empezaré a exponer Más al al vino. vino. Así es. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Qué? No, Esta comenzaste diciéndole. circunstancia, el de que según el entorno que te rodee, Bueno. es probablemente por donde saques esa necesidad. Esa es la tesis del libro, ¿no? Habla de esto, de que el cerebro tiene un sistema de recompensa, como lo comenta mi colega, que no discrimina. El cerebro siente un gran placer. Si me entregan el premio Pulitzer o si me meto una raya de cocaína, básicamente lo siente igual. Ok. Y entonces ese es el gran asunto de las sustancias. Ok. Muy bien. Ahora, no es lo mismo administrarse una sustancia cuando uno tiene 22 años que cuando tiene 13. Podría andar vagando en la calle, pues no tengo casa propia, con trabajos me sostengo. Como dice la canción, el muerto y el armado al tercer día apesta, porque no en todos lados cabes con una enfermedad donde tú sales discriminado hasta por tu propia familia. Cualquier persona a cualquier edad, de cualquier género, con cualquier característica puede tener algún padecimiento mental. La salud mental en México es una parte que tiene que cobrar mucha importancia porque se ha ido haciendo a un lado a lo largo del tiempo, porque está rodeada de estigma, de mitos y de ideas que no tienen nada que ver con lo que es la realidad. Los trastornos mentales en México tienen una alta incidencia. Son trastornos que tienen
pues, los primeros niveles dentro digamos, el rango de atención de los pacientes. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad son la cuarta causa de atención médica en el país. En general, de todas las enfermedades médicas, la cuarta son los trastornos de ansiedad. El principal padecimiento en la actualidad es la depresión. Los estados depresivos, que están como entre un 70 a un 75% de la consulta. Y el segundo vendría siendo los trastornos de ansiedad, básicamente, sí. Prácticamente es un problema de salud pública. Los principales problemas médicos, hablando de psiquiatría, pues son los trastornos de ansiedad y depresión. Prácticamente el 8 o el 10% de la población mundial, o al menos de las grandes ciudades, tienen esta patología. El paciente no llega de primera mano a un psiquiatra cuando tiene un padecimiento mental o emocional o que empieza a considerar que involucra el área de la salud mental. Muchas veces el paciente busca otras opciones antes de tener una atención médica. Opciones religiosas, opciones mágicas, a lo mejor buscar un chamán, un curandero que les ayude. Los pacientes pueden peregrinar hasta por 14 años antes de recibir su primer tratamiento para una enfermedad psiquiátrica. Oye, es que está durísimo esto que estabas tú preguntando y sin embargo el público en general sí cree que es una falta de fuerza de voluntad. Pobre diablo, dice, es debilidad de carácter. Así de plano. María Bárbara Martínez, desconozco los parámetros médicos para calificar adicciones como enfermedad mental, pero al inicio de estas no creo que lo sean. Ella cree que es después cuando se vuelven enfermedad. Chizuru Takanori, yo soy adicto a la música, y nos dice un nombre de una banda, gasta el sueldo completito, así, en CDs, goods, DVDs, hasta me endeudo de más de lo que puedo pagar para tener esa música. Eso más que adicciones. Puede caer en distintas categorías diagnósticas, un problema de personalidad obsesiva, ansiedad, etcétera, etcétera. Okay. Recopilador. Sí, ¿algo más, señora, que nos No, quiera mire, decir? es que hay muchas, pero mejor síganle. Bueno, porque sí, yo lo que no creo es que... lo mismo administrarse una 13, droga a los 13 años que a los 20. ¿Por ¿Cierto? qué? ¿Por A qué? ver, ¿Qué pasa? Bueno, pensemos que antes se pensaba que nuestro cerebro ya no se desarrollaba después de cierto momento. Ahora sabemos que nuestro cerebro está en un constante neurodesarrollo durante muchos años. Yo creo que hay unos que ya no se desarrollan. Bueno, parece que no, sin embargo sigue habiendo procesos de desarrollo. Van para atrás, pero bueno. Se Sigue sabe habiendo neurogénesis, lo que no quiere decir que sean inteligentes. Exacto, que sirva o no sirva, eso es otra cosa. sí, sí. Se sabe que hasta los 21 años, 22 años, el cerebro sigue en este proceso de desarrollo. Y entonces pensemos, si un chavo de 13 años empieza a consumir alguna sustancia, los riesgos de que eso afecte el neurodesarrollo son mayores a que si un hombre de 30 los comienza a consumir, por ejemplo. Si el hombre de 30 la consume, bueno, pues ya hubo el neurodesarrollo, sí habrá algunas afecciones directamente a la estructura cerebral, pero no es lo mismo a que el muchachito empiece a consumir, por ejemplo. ¿Es más fácil que un niño se haga adicto? No solo es más fácil, que sino tenga que peores efectos secundarios. las dos, esa es la parte que hay que resaltar. En especial, una sustancia que se ha estudiado muy exhaustivamente en este campo es el cannabis, ¿no? La marihuana. Acaba de publicarse un estudio muy importante, una serie de 40,000 casos, en donde se nota esta diferencia de manera muy clara, ¿no? Los chavos de menos de 18 años consumidores de cannabis tienen dependencias muy refractarias que no pueden dejar de fumar. ¿Qué es eso de refractario? Que les regresa, que no pueden dejar. Dejas, órale, así recaes. es. Ok. También hacen más psicosis, hacen más crisis de angustia, en fin, tienen una serie de cambios que no son reversibles, pero después de los 20 años, no. La cannabis se vuelve sumamente inocua después de los 20 años. Y esto lo podemos ver también. Ahorita podría yo empezar. Bueno, aquí la idea no es conminar a nadie a fumar. Lo importante no tenemos es que invitar a nadie a fumar. Lo cannabis. importante es cuidar a nuestros jóvenes. En esta... A ver, sin embargo, hay muchos especificistas, lo dije bien, Sí, muy bien. que dicen que no, pues que la cannabis es buena onda y que al fin que es natural. Y sin embargo, yo he visto algunos que empezaron grandes y sí se les van.
sobre todo la memoria a corto plazo. Sin duda. No sé por qué. Eso es un efecto muy conocido. Si alguien Entonces ya no es tan inocua. Bueno, la situación es de que es un efecto totalmente reversible. Este chavo deja de fumar y para su próximo examen va a poder estudiar adecuadamente, ¿no? Ok. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pero hay un dato que yo le escuché algún día al doctor Sabiki en un programa y que se me quedó muy grabado y que es un dato sobre el cannabis, y yo que soy un mortal y no soy médico, lo puedo cotorrear, ¿no? Un individuo, 72 kilogramos promedio, necesita fumarse 20,000 churros de marihuana de buena calidad. No, ahí sí te voló. 900, 2,000. 900. Bueno, va otra vez. Un individuo, 70 kilogramos promedio, necesita fumarse 900 churros de marihuana al mismo tiempo para fallecer. Así es. Y no es que nadie no lo haya intentado, pero no es posible. Bueno, yo no sé si lo han intentado, lo que me preocupa es el chango que se los fumó, el gorila que se los fumó. No, pero además yo alego esto. Pero fíjate, ahí sí bajas de peso más rápido, quemas 30% más rápido las calorías. Dejan de fumar, mira. Y con banana te pones peor, y etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con la cocaína, ¿no? Bloquea el hambre. Pero no, la mota lo que de veras es quemas más rápido las calorías. ¿Cierto, a ver, doctor? aquí yo creo que lo que estamos viendo, lo que queda muy evidente en esta mesa es que la arena de las adicciones está llena de mitos, llena de medias verdades, de ciencia muy manipulada. ¿Sí o no lo de quemas más rápido? No, de eso no tiene ningún sentido. Más rápido, no tiene nada que ver. ¿En serio no? Decían que de veras Todo lo contrario. Mira, yo te voy a decir de dónde viene ese mito. Alguien que tiene que pasar un antidoping de orina y fuma marihuana tiene un problema, porque esa marihuana está depositada en la grasa de su sistema y no tiene manera de sacarla hasta unas 4 semanas después. Por eso tarda 30, 31 días en desaparecer del torrente Y por sanguíneo. eso, si lo ponemos a ejercitarse mucho, es posible que pueda desalojar un poco más rápidamente esta cannabis. Pero el fumar marihuana no tiene nada que ver con el metabolismo de la utilización energética. La están pensando autorizar y quitarla de la lista de los antidopings porque no beneficia en ninguno de los deportes. No. Además está autorizada ya en muchos países, ¿no? Sí, que ahora pero lo que tienen es narcoturismo, pero en el antidoping ya está. De lo que deberíamos estar hablando más aquí, menos de la marihuana, tendríamos que hablar más de las adicciones graves de nuestro país, como el alcohol, el tabaco, las benzodiazepinas. Les quiero contar cómo es la última moda, fíjense, es una muy breve cápsula. Llegó un colega mío, bueno, un paciente, alguien a quien yo atiendo, ¿no? Sí. Y me dijo, doctor, yo mucho tiempo fui adicto a la marihuana y no tenía yo grandes problemas. Y alguien me presentó el clonazepam, que es un tranquilizante. Es un medicamento. Y me volví así adicto a él, ¿no? Y entonces yo dije, ¿de dónde voy a sacar este medicamento? ¿Cómo ven que se le ocurre a una de estas farmacias de recetas de 20 varos? Claro. Y dijo, no va a pegar. Pues sí pegó. Y esta gente que trabaja en estas farmacias se han vuelto dealers con receta. Porque por 20... dices, yo necesito, claro, por supuesto. Mujer, con dinero baila el perro. Con dinero baila el perro. Y tú en México puedes conseguir cualquier lo que quieras. Lo que quieras en la farmacia. En los Estados Unidos, el año pasado, hubieron más muertes por drogas usadas por médicos que por cualquier otra de las ilegales. Hay más muertes. ¿Ni siquiera alcohol? No, alcohol está fuera del partido, porque alcohol estás en el rango de 10 por cada uno, ¿no? En México, por cada 10 un muerto de otras drogas, hay 9 muertos por el alcohol, ¿no? Wow. Entonces se sale de la gráfica por completo. Oye, pero en el norte aquí estamos hablando mucha heroína, mucha cocaína, hasta entre los obreros. Sí, yo usualmente digo que los problemas no son de las drogas, porque las drogas son... Ellos no tienen broncas. Claro, son objetos inertes. Yo llevo atendiendo 20 años pacientes adictos y ninguno me ha comentado que una raya de coca le brinque a la nariz. Sí. Esto no sucede. Le hago una cortada en la frente o le dé una... El chavo llega, la consigue, la compra y se la mete, ¿no? Vamos a ver algo que preparó nuestro equipo de producción de la historia de la salud mental. Y ya me están aquí preguntando de las sales de baño, que se vuelven de veras zombies locos a comerse al que tengan enfrente. Que si son sales de baño, que si las compran... No, pero ahorita regresamos, vamos a ver esto. Pues la locura siempre se ha visto como un peligro, como una amenaza, como ese territorio
de la irracionalidad que hay que controlar. Personas que tienen alucinaciones auditivas, visuales, sinestésicas, estas personas en otro tiempo eran verdaderamente marginadas de la sociedad. Pues muchas veces eran como grandes pecados de familia. Antes se encerraban al loco para evitar que atacara, para evitar que causara algún desorden social, pero a partir del siglo XIX los empiezan a encerrar con la lógica de que el manicomio curaba. Particularmente durante el Porfiriato, aquí en México, es cuando hay una gran preocupación por parte de la élite porfiriana por implementar todo lo que fuera necesario para llevar a México hacia la modernidad, hacia el progreso. Se construyó el Manicomio General La Castañeda cerca de lo que en aquella época era el pueblo de Mixcoac, ¿no? Entonces era un edificio muy moderno para su época, supuestamente con los grandes avances científicos aplicados al uso y a la cura de las enfermedades mentales. Pero lo cierto es que no lo seguían tratando tampoco que dijeras qué bien se trata la gente allá adentro. Castañeda realmente fue una institución diseñada para atender a una demanda social, que es darle contención y darle un lugar a quienes eran distintos. Y entraban ahí los que tenían convulsiones, los que eran tartamudos. A los únicos que se les separaba eran los que eran muy violentos. Pero los demás todos estaban en grandes galerones. Pero así era aquí y así era en todo el mundo. Se inaugura en el 10 y se cierra en 1968. Los responsables fueron Díaz, ¿no? Porfirio Díaz la inaugura y Díaz Ordaz la clausura. Fue una institución creada para 1.200 internos, pero llegó a albergar 3.500. Desde luego, en su tiempo era visto como un lugar terrorífico. Terrorífico. Y no hace mucho que fue eso, ¿eh? Además de que hay una leyenda negra y sí ocurrieron todos estos excesos, también fue el espacio por excelencia para estudiar e investigar en psiquiatría, en neurología. Allí fue donde se profesionalizó la psiquiatría. Cuando se creó la Castañeda no existían psiquiatras, no habían psiquiatras en México. Híjole, qué gacha la historia, les iba re mal a los que les llamábamos locos. ¿Sales de baño? A ver, ¿qué es eso? Sí. ¿Por qué se han llamado así? Y pasó lo del caníbal de Miami, que le comió la cara al indigente. La señora esta que estuvo a punto de, aquí nos recuerdan, de comerse a la niña, a su hija, su propia hija de 3 años. La salvaron los que estaban en la vía pública. ¿Qué es eso que te pone tan loco? ¿Qué es eso? Esta sustancia se llama mefedrón. No hay que confundirlo con metadona ni con metacualona, se llama mefedrone. Y es una de estas sustancias que se ha llamado drogas de diseño, que la BBC calcula que se sintetizan una a la semana. Y esta particularmente pues, ha tenido una acción muy severa y ha hecho de que las personas pues, cometan estos actos sumamente desjuiciados. Pero todo el que la consuma va a reaccionar. Yo creo que esa es la primera parte que yo quiero decir. Debemos de evitar la histeria. Fíjense, si llegara un extraterrestre y me dijera, explícame qué es el alcohol, y yo lo llevara afuera de una pulquería y le enseñara a un tipo tirado, borracho, sangrado, guacareado, y le diría, ¿eso es el alcohol? Se iría espantadísimo. Pero la verdad de las cosas es de que no. Yo el fin de semana me tomo una cerveza en un restaurante y no es eso el consumo de alcohol. Claro. Con esto no quiere decir que estas sustancias no sean peligrosas. Uno de los riesgos de la guerra y de la prohibición es que drogas como el éxtasis o el LSD, que salieron hace casi 100 años, se experimentaron en perros y en todo tipo de animales de experimentación. Estas salen del laboratorio y llegan directo a la calle. Y esto es gravísimo, porque los chavos que las están consumiendo, sin que ellos lo sepan, no saben. Son los conejillos de Indias. Exactamente. Porque no saben lo sus que cerebros los vamos a estar autopsiando para ver qué fue lo que se hicieron. Ok, doctor, ¿por qué se convierte en una enfermedad mental? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro para que uno genere una dependencia de la sustancia?
Antes de pensar qué sucede en el cerebro, quizás sea más útil describir qué sucede clínicamente, qué sucede con el paciente. Una de las características del paciente es que hace tolerancia. Tolerancia significa, si antes me funcionaba una botella de alcohol y con una botella de alcohol me ponía yo muy bien en la fiesta, ya no me hace efecto después de 3 o 4 borracheras. Necesito 1,5. Después Pero esto 2 es cierto. botellas. Claro. Siempre crece la necesidad. No, solo en los que se enferman. Esos son los que se enferman. Y forzosamente el alcohol, el cigarro o la mota son el primer escalón para lo que sigue, o hay unos que se quedan en lo suyo. Ese también yo creo que Es otro mito. Aquí, si tienes tu contacto con otras cosas, pues la lo cosa tendrás, es lo que como hablábamos de la Gaby. automedicación, fíjense, Sí. es un punto de transición que no conocemos. Al principio, el usuario, no todas las drogas hacen adicción aparte, ¿eh? Las que sí lo hacen, el usuario empieza a consumir para buscar el efecto positivo. Sí. Ok. Sin embargo, hay un momento que no hemos determinado exactamente cuándo baja este switch que el usuario consume para evitar los efectos negativos que le producen la abstinencia. Claro. Al No, principio bueno. yo Claro. uso cocaína Al principio porque me para presta un ponerte y servicio. después para los Y luego- efectos Y ya luego, porque si Eso no la quiere uso, decir no que funciona. cada vez que yo consumo, por ejemplo, por ansiedad, voy a bajar un poquito más de lo que estaba y entonces necesito más medicamento ahí. para subir hasta ahí y En después parte. voy a bajar tan profundo que voy a necesitar O sea, el 8 rebote litros. para abajo es igual que los... Sí, pero ¿cómo se enferma el cerebro? ¿Por qué? Por ¿Qué este le mismo pasa al proceso que cerebro? nos describe Javier, que Adaptativo. se llama neuroplasticidad, de cómo las neuronas se van conectando unas con otras. Bueno, el circuito de la recompensa, cuando el cerebro descubre algo que le gusta hacer, es muy difícil convencerlo de que lo deje de hacer. Como niño Y chiquito. esa es la parte Suelta, de la patología. Los psiquiatras tratamos 3 esferas: las emociones, los pensamientos y la conducta. Aparte de que el problema de drogas afecta a las emociones y el pensamiento, También la conducta. la conducta se ve muy afectada. Si yo me como una fresa y me da una alergia, ya no vuelvo a comer fresas. Pero si yo bebo alcohol y al otro día estoy vomitando sangre y una semana después estoy tomando otra vez, No, sí, bueno. esa es una enfermedad de la conducta, ¿no? Indudablemente. Sí, y de eso solo se enferma el ser humano, porque en el programa pasado hablábamos de las ratas y los perros. Sí. Yo no encuentro ningún perro que vomite porque tomó alcohol y que lo vuelva a probar. No, pero- Aunque hay perros alcohólicos. ¿Y no te acuerdas de este chimpancé del papas. zoológico que fumaba? Sí, El cómo no, burro de la Y se murió, roqueta que le entraba. se murió de cáncer pulmonar. ese El chavo. burro de la roqueta también, el hígado se Ok, lo echó. entonces, solamente AA, solamente la abstinencia. Aguántate, no lo hagas. La psiquiatría puede ayudar. Hay medicamentos que pueden ayudar a deshacerse o a desprenderse Las enzimas del y eso vicio. que se usaron, Maestro, ¿o no? Miren, Ajá. uno de los grandes pendientes de la psiquiatría, de la medicina moderna, es esto. Porque el problema de las adicciones es el problema de salud pública más importante del mundo. Número 1. Y no lo podemos resolver como nos gusta a los médicos, con una cirugía, con una ampolleta. No existe esto todavía. Posiblemente en un futuro lo tengamos. El día de hoy lo tenemos en algunas partes para algunas sustancias, ¿no? Lo que sí tenemos que cambiar es la manera de cómo la sociedad y los servicios de salud y nuestras autoridades estamos enfrentando el problema. A ver, yo- Y para eso, Pero ahí te va, eso. para eso tenemos Sí. una cosa que se llama reducción del daño. ¿Qué significa a esto? ver, órale. Como bien dices tú, hasta ahorita tenemos 2 grandes opciones. Según nos dicen, por ejemplo, en AA. Hablando de alcohol, ¿no? Que es la más Sí. importante, la más mortal Sí. de todas las drogas. Si tú sigues bebiendo, te vas a terminar muriendo o en la cárcel o Cárcel, algo muy los grave. hospitales o la muerte. Te metes a la secta de Alcohólicos Anónimos y cambias tu vida por completa. Les hablaste muy feo. Bueno, perdón, Papá. te metes Sí, a al Alcohólicos grupo de Anónimos. Porque Entiendo también lo que beneficia, dices, y también pero- beneficia a muchos seres La humanos. mayoría Pero- de los que van a esas desintoxicaciones Sí. carísimas tienen que terminar con los Ok, 12 el pasos hecho o no es la que libran. la verdad de las cosas es que no son las únicas 2 opciones que tenemos. No, porque hay gente que no puede Entonces- o gente que no quiere dejar de consumir y tiene derecho entonces a qué un haces? tratamiento. Se le ayuda a no causarse daño, Fernanda. Por ejemplo, un tipo que se inyecta con jeringas que comparte con otras 10 personas, tiene mucho sentido darle jeringas nuevas. Hay que aclarar que con esto remediamos un problema público, pero no de salud pública. Doctor,
Usted trabaja en el Fray Bernardino. Ahí mismo. ¿Usted conoce una clínica de rehabilitación para adictos del gobierno que sea gratuita en cada estado? No. Sí, sí las hay en algunos estados privilegiados, no en todos. Como este. Como el Distrito Federal tiene. Y es centros de- fácil encontrar lugar para que te dejen pasar o te tienen como en el psiquiátrico de Tlalpan de espere usted la cama o te dan la cita a los 6 meses. Lo que pasa es que son pocas en comparación con la cantidad de personas que necesitan el Que lo- servicio. O sea, tenemos más adictos. Claro, o sea, nuestro servicio de salud es Oferta y limitado. demanda, No tenemos ajá. suficiente servicio Oiga, de doctor, salud. ¿qué Ay, cree? ya En le echaron la bronca, Echarse una chela. Zacatecas, doctor Mesa, no hay servicios de salud mental. Ni en Zacatecas, Ni en Quintana Roo. ni en Guerrero, ni en Quintana Guerrero. Roo, ni en muchos estados. Y eso es terrible. Eso es Podemos Oye, ser Ari. un país así que atienda a los diabéticos, pero no atienda a sus Oye, enfermos Ari. mentales, que son 2.5 o 3% Ari, de la población. pero además doctor. hay algo muy grande. Identificados, ¿Se vale? Identificados. Identificados. Ojo, porque yo creo que hay más. ¿Se vale? Claro ¿Se que vale no. que seamos un país Claro así? que no. Claro que Ari, no se vale. pero además Ajá. solo hay 2,000 psiquiatras para 117 millones No, de ¿y personas. cuántos certificados habrá? Porque hay algunos que se dicen psiquiatras. Mira, El psiquiatra se ocupa de algo que no queremos ocuparnos en la familia, que se ocupa de la locura. Primero tenemos que ir al centro de salud. Ahí lo van a checar, le van a hacer todo. Y ya cuando ya no haya nada que hacer en el centro de salud, nos mandan a un hospital. De ahí de ese hospital le vuelven a hacer estudios y todo, y ya de ahí nos mandan a la especialidad, o sea, como ser aquí a salud mental, es cuando ya nos dan la hoja de referencia. Pero para eso, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que nos puedan mandar aquí otra vez? Yo lo único que sentía era que me daban taquicardias, no dormía. Me recomendaron con un doctor particular. Estuve ahí unos años, al cual él fue el que me dio el diagnóstico. Por los síntomas que yo tenía, pues era depresión y ansiedad. Hasta ahí supe lo que era eso. Después de ahí pues fui al Fray Bernardino. Fray Bernardino me mandaron aquí al Secosán de aquí de Iztapalapa. Nosotros somos un hospital de alta especialidad. Eso significa que básicamente atendemos a los pacientes que requieren una atención psiquiátrica más especializada, a casos más graves, a casos que tienen unos ciertos riesgos. Y tratamos e identificamos algunas situaciones, digamos, sencillas o que pueden ser fácilmente tratadas. Sin embargo, damos un tratamiento breve y una vez que el paciente está más estable, lo canalizamos a un centro de salud o al primer nivel de atención. El promedio de consulta diaria que tenemos es de 15 pacientes diarios que atendemos, ¿sí? Y les damos cita subsecuente a más tardar en un mes. ¿Cuántas personas está conformada su área? Ahorita estoy yo solo, el personal que teníamos se jubiló. Es una precariedad nuestra aptitud como sociedad para atender dimensiones de esa crisis, dimensiones de ese calibre de la salud mental. Son patologías que tenemos ciertas limitaciones para su atención en los sistemas de salud. No hay suficientes médicos, no hay suficientes espacios para la atención y digamos que el acceso de los pacientes a las unidades es limitado. Las instituciones públicas para la salud mental son muy pocas en nuestro país. Tenemos una carencia brutal, es realmente alarmante. Tenemos realmente un psiquiátrico infantil en todo el país. Sí hay una gran demanda de atención y como en todas las instituciones es muy complejo cubrir con toda la demanda, ¿no? El Distrito Federal es uno de los lugares que tiene mayor cantidad de psiquiatras y hay estados donde la cantidad de psiquiatras disminuye, incluso llega a ser de 2 o 3 psiquiatras por estado.
Pensemos que hay estados en donde no hay atención de salud mental pública, pacientes de otros estados que vienen buscando la atención psiquiátrica. Se les otorga y sin embargo pensamos nosotros que eso complica un poco el tratamiento porque no son pacientes que podamos ver con la frecuencia deseada. Incluso los pacientes nos dicen cosas como, más o menos como para dentro de 6 meses ya voy a tener dinero para venir, póngame la cita en ese momento, ¿no? Que la salud mental en México es un lujo, ¿sí? Y no porque sea un asunto del tercer mundo, porque son decisiones políticas que se toman. Y si se toman decisiones que merman los presupuestos que tienen que ver con la salud mental, tenemos unos cuantos psiquiátricos, con profesionales mal pagados y con insuficientes medicamentos. La Secretaría de Salud, cuando menos aquí en el Distrito Federal, no otorga los medicamentos a los pacientes, lo cual es una complicación, porque bueno, en general los tratamientos psiquiátricos son caros, ¿no? Son tratamientos que requieren una inversión por parte del paciente, que requieren a veces hacer reajustes en el presupuesto familiar. Yo me gasto un promedio de 2.000 a 2.500 mensuales en medicamentos. El problema de esto, o lo que lo vuelve más costoso, es que son tratamientos prácticamente para toda la vida. Eso es lo que los vuelve tan costosos. Híjole, jefe, ya le va a llover. Pásale, pásale, mi querido Ari. Venga. Venga. Entonces, ¿de qué estaban hablando? De la salud pública. ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Y así, muy autocríticos. ¿Qué es lo que falta? A ver, arránquese. ¿Qué sí tenemos y qué no? Pues faltan espacios de atención a pacientes enfermos mentales, posibilidades de identificarlos de manera adecuada, promover la salud mental, dejar de identificar solo al enfermo mental, sino identificar factores de salud para promover la salud mental. Faltan hospitales psiquiátricos, faltan lugares donde atendamos a los pacientes, faltan médicos capacitados. No, bueno, estamos en cero, doctor. No tan en cero, pero sí nos falta mucho. Estamos invirtiendo un montón en diabetes, en obesidad infantil. Pero es que también es la primera causa de muerte. Bueno, pero también es causa de muerte y también hay comorbilidad. El paciente diabético sufre depresión. Hay muchas enfermedades que conllevan a la depresión y a otros trastornos. La Secretaría tiene un presupuesto limitado en términos de atención a salud mental. La OMS recomienda más o menos el 8% de todo lo que se dedica a salud para salud mental. El 8%. 1% quizás sea mucho. De todo lo que se dedica a salud, que tampoco es mucho. Aparte, de manera muy interesante y muy paradójica, si nosotros estamos diciendo de que las adicciones, las dependencias son un problema de salud mental, no se explica del todo bien por qué el gobierno ha diferenciado y ha creado un servicio de salud mental y un CONADIC o CAIPEYA o yo no sé cuál es el nombre nuevo de estas instituciones que cambia cada sexenio, ¿no? Esto obviamente es siguiendo un poco el modelo gringo que tiene el Instituto de Alcohol y Alcoholismo, el Instituto de Salud Mental y el Instituto de Abuso de Drogas. Pero el problema en México es que con este tipo de aproximación estamos duplicando la burocracia y estamos gastándonos el dinero pues en, ¡qué bonito!, en pagar nóminas. Claro, ¿no? Ahora, claro. El problema más grave de todos, por ahí alguna vez escribí un artículo que se llama De los elefantes rosas a los elefantes blancos, es que en gran medida, y no estoy hablando por ejemplo del FRAI, que es un hospital ejemplar en toda Latinoamérica, sino lo que hacemos con los centros de integración y los CAPA son elefantes blancos. ¿Por qué? Pues porque son sitios que los maneja una pasante de trabajo social que no tiene idea de qué se trata el rollo. Y mira, a mí en el instituto me tocó capacitar psiquiatras adictólogos, a los que ya eran psiquiatras, con carrera de medicina y carrera de psiquiatría. Es toda una especialidad. 2 años, 2 años de tenerlos ahí. Entonces nosotros queremos, para hacer números, que es como típicamente actúan los funcionarios, necesitamos en cada delegación política uno de estos. Aunque no haya quien poner ahí, pues vamos a fundarlo y vamos a tomarle fotos al delegado abriéndolo. A mí me tocó en alguna ocasión en mi servicio social, y habla mucho de esto, llegar a estas aulas de multimedia en un pueblo donde no había tendido eléctrico. Entonces tenían las computadoras y no había electricidad. Entonces estamos hablando de lo mismo. Tienes estos centros de nueva vida y cada vez les pones nombres más cursis que son el erario está
metiéndole dinero a un barril sin fondo. No ayudan a nadie. Los centros de integración Entonces, ¿qué harías? Te quiero comentar, mira. A ver. Los CIJs tienen más de 30 años de funcionar. Ok. Si tú le metes a la librería más importante de medicina del mundo, que es la librería de Estados Unidos, el National Library of Medicine, si tú le pones centros de integración juvenil, ¿cuántos artículos crees que en 30 años se han generado de los centros de integración juvenil? 7. Pero bueno, tampoco es la cosa publicar tanto. No, pero ese es el trabajo. Ese es el trabajo. A ver, ese es el pero- trabajo. Yo pero investigo, ¿qué es lo que hay que estoy hacer? ayudando a mis jóvenes, entonces tengo que publicar qué es lo que estoy haciendo con ¿Qué es ellos. lo que sí se tiene que hacer que no se ha hecho? A ver, nuestra ¿Qué carta tenemos que Santa hacer? Claus, ¿Qué tenemos que falta? hacer? Del ¿Qué cerebro. se requiere hacer? Desde las lanas hasta qué ladrillo ponemos y cuál ¿Qué no. falta? Pensar en la Uno y salud uno. mental como una prioridad de los mexicanos. Claro, como yo una quiero prioridad. plantearte dos cosas muy claras. Número uno, funcionarios públicos, lo único que saben hacer es esto. Y la Y ver simulación. hacia dónde va. Entonces, el día que haya 100,000 personas manifestando, ese día van a cambiar las cosas, no antes. Y eso es muy importante porque los políticos, en términos generales, frente a la bronca de las drogas, operan por ignorancia, por miedo o por oportunismo. Y en segundo lugar, es una vergüenza que la Asociación Psiquiátrica Mexicana no haga algo al respecto. ¿Qué hacen los pacientes? Mira, hay muchos como este y me inquieta heavy. Dulce Panqué dice, necesito urgentemente los datos de un centro de readaptación para adictos, pero por favor, que les brinde un trato digno. No tengo mucho varo. Y como ese, Lo vamos a mandar a Suiza. ¿A que lo vamos a mandar a Suiza o a Colorado, no? o a Boulder. Ámsterdam. Este, No, en serio. ¿A dónde lo ¿Qué llevan? hacen aquí? Por Pensemos, favor. pensemos en lo que platicábamos. Necesita una valoración psiquiátrica. Una opción es que se valore en No, un pero si hospital ya sabe que psiquiátrico. es adicto. y A es ver, a ver, a ver. alcohólico. Que se valore en un hospital psiquiátrico para ver el cuadro real y las comorbilidades Pero si que es pueda de tener. Zacatecas no va a haber hospital psiquiátrico. Pues que busque el más cercano, que venga. Que venga, ¿qué hospital? ¿A Al Hospital dónde? Fray Bernardino Álvarez, a los centros comunitarios de salud que lo mental. más posible, 70% de los pacientes con problemas de drogas son duales, significa que tienen un problema de Sí. drogas. Fíjate cuál a este pobre alma en pena, porque este es un tipo que se quiere tratar. Te voy a ¿Qué decir quiere? que- Está ¿Dónde? pidiendo Te voy a ayuda. decir Pero lo que así le va un a suceder. chorro. Sí. Si llega al Fray, con todo respeto, colega, porque yo estuve ahí y admiro esa escuela, le van a decir, sí, tienes esquizofrenia, pero también eres adicto al crack, entonces te tienes que ir a los CIJs. Ahora, va a llegar a los CIJs y le van a decir... No van a hacer nada. Si eres adicto al crack, pero como tienes esquizofrenia, tienes que ir al Fray. Lo van a regresar, se lo van a pimponear. Y va a estar en un Y es un limbo paciente que va a estar en el limbo A ver, burocrático dejen toda que la se vida. defienda el A ver, Doc, no defiéndeme manches. esa. Sí, era una visión y tenemos que decir lo que tendía a ser burocrática. Nuestra visión actual es tratar de integrar. No podemos separar los diagnósticos, no podemos separar los cuadros clínicos porque no son Eso es personas un avance, distintas, ¿no? ¿no? Eso es un Es una avance. misma visión. Debe suceder. Incluso, por ejemplo, la visión en el hospital es generar una clínica de patología dual, una atención para pacientes que tienen un cuadro ¿La psiquiátrico intención en qué hospital? en el Fray Bernardino Álvarez. Nada más. Es lo que hicimos en el instituto hace 15 años. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, que ya está rebasado en su capacidad, que ya no tiene áreas verdes, donde ya es difícil estar, donde hay controles absurdos contra el consumo de tabaco, porque te lo limitan y lo llevan hasta las 10 de la noche. Cuando deshacen una recámara porque uno tiene un encendedor, tenemos graves deficiencias en el sistema de salud El hospital mental. psiquiátrico es un lugar muy especial, Ari, ¿no? O sea, tiene que haber condiciones. Permíteme, nos podemos pelear todo el tiempo que usted quiera y yo reconozco, Con un encendedor se puede hacer un desastre. Ok, yo reconozco que hay un gran trato, que hay muy buena comida, que hay muy buenos doctores, pero sí hay cosas que cambiar. Y hay que construir ese hospital fuera de la Ciudad de México, donde haya aire fresco, donde haya aire limpio y donde ¿Por los qué? pacientes puedan tomar el sol y puedan tomar el aire fresco, porque es importante para la rehabilitación. Inicialmente el instituto se pretendía como un hospital clínico para realizar investigación. Nada más. Ahora, el problema es de que empezó a crecer Y ya se necesitaban. le fue de las manos y la atención asistencial, esto significa el público en general, urge, apremia. Entonces, por eso se tuvieron que abrir las puertas de par en par para que entraran todas las personas Oigan, que necesitan Y ya atención. se abrió el Instituto Nacional de Neurología para los mismos fines, ¿cierto? Bueno, desde hace tiempo existe el INN. Desde hace tiempo, el INN. Ok. Rápido nomás para que vean cómo Son anda el 10 público. institutos en la Ciudad de México.
de salud mental. Rápido. No, de salud general. De salud general. Nomás, a ver, para que siga uno en la necedad. Sí. Anwar Holmes, depende de las razones de la adicción, pero aunque tuviera que ver con la enfermedad, sería un síntoma y no enfermedad. El necio, ¿eh? Alejandro Gómez dice, para mí no es una enfermedad mental, es necesidad de sustancias. Miguel Alfonso Conde, yo fumo ganja, me conecto con Ya y Ya me da luz y me guía. Es la cura para mi dolor, pero... Es el dios de los rastafaris. Ah. Ganja es marihuana. Y dice que la verdad qué él bonito. cree que no es una enfermedad en absoluto, porque cree que está combinado, que es una parte mental y otra fisiológica. Ahora, yo le quiero comentar a este amigo rastafari que trate de dejar de fumar marihuana. A Se ver, dará cuenta que a va ver. a ser más complicado de lo que él piensa. Perfecto. Es de las más adictivas. El problema es de que sí. O sea, 1 de cada 6 consumidores de cannabis va a desarrollar una dependencia. Y la siguiente pregunta es, ¿qué les va a pasar? 1 a de esos? cada 6. Sí. ¿Qué les va a pasar a esos? La respuesta es, si empezaron a fumar después de los 20 años y no los agarra la policía, Ajá. no les va a pasar nada. Absolutamente nada en toda la vida. Si se mueren es porque se rompió un tronco de un árbol y les cayó en la Mira, cabeza. es más fácil. La marihuana tiene un daño al tejido del pulmón, al endotelio. Pues es igual que el tabaco. Mucho menos que el tabaco. Seguro. No causa cáncer epidermoide, pero sí genera enfisema pulmonar y sí genera EPOC, ¿no? Por O lo demás, sea. genera estos cambios en la memoria. Si lo comparas con muchas otras drogas, Fernanda, es una sustancia muy noble, relativamente muy noble. inocua. No tendría, Relativamente. no tendría por qué estar prohibida, señora, cuando venden terrible. cerveza en la esquina. A ver, orden. Vamos a Venga. jugar. Viene Venga. de ahí. El juego. Oye. ¿Otra vez? Insisten con el lápiz. Te va. Ahora sí. A Ahora- ver. ahora sí, doctor. Le tocó esta, jefe. A ver. Muy bien. ¿Qué opina? Ahora explícanos qué es realmente este mendigo lápiz que no Yo ya entendíamos. vi que esta es una pipa, fíjense. Y está usada. ¿Quién la prestó? ¿Quién la prestó? ¿De quién es? Oh. Es tuya, chaparro, no te hagas. luego se le ve la cara, el semblante. Tiene hasta el nombre grabado. Exactamente. Exacto. Bueno, Ahí trae el nombre. luego... Trae hasta el nombre grabado. Bueno, esa es una pipa de marihuana, bastante. Yo nunca había visto una, por cierto. No, ¿De este esas. tipo? El reloj. ¿Qué onda? Cuando el destino nos alcanza, el destino nos está alcanzando para la Secretaría de Salud. Tenemos que hacer algo por nuestros enfermos químicos cerebrales, mentales, como le quieran decir. Hay que invertir, hay que hacer programas de capacitación, de rehabilitación. Necesitamos hospitales. El tiempo nos está alcanzando. ¿Y usted? Un carnet. Nuestro Para ir por nuestro reflejo de los sistemas de salud, ¿no? Que tienen deficiencias, sin embargo, hay que decirlo, hacen lo que pueden con lo que pueden, y eso hay que señalarlo. Tienen limitaciones, tienen algunas dificultades para ejercer sus actividades, sin embargo, ahí van, ¿no? Y echándole ganas. ¿Pueden ser mejores? Sí. Necesitan muchas cosas también. Nuestro sistema de salud mental tiene que crecer. Tenemos que hacer la salud mental accesible a todos los niveles. Eso quiere decir no solo en los hospitales psiquiátricos, que tienen que ser la base o el eje, pero en los centros de salud, en los médicos generales, en los médicos de primer contacto, tendrían que tener más habilidades para diagnosticar, tratar incluso. Doctor. Gadi. Como sociedad seremos juzgados por cómo tratamos a los más débiles y a los desprotegidos, y dentro de estos están los pacientes que padecen trastornos mentales, y las drogas no son el mensaje, las drogas son el mensajero. Qué fuerte. Esto nos vamos a tardar más de una semana en digerirlo. Fúmale. Tu círculo, a ver tú. Fúmale. Ya quítenmela. Necesitamos servicios de salud mental, necesitamos hacer programas, escribir, hacer programas de radio, de televisión, que hablen sobre la enfermedad mental que está tan estigmatizada y es tan común en nuestra población. No se asuste usted con enfermo mental. Visite al médico psiquiatra cuando usted se sienta reflejado en todos estos contenidos que estamos tratando o que tratamos en estos 6 programas. Usted, señora. Pues yo ya nomás los voy a invitar a que de veras no les dé miedo, no hay estigma, en serio. Por más que les digan los de afuera lo que quieran, se vale pedir ayuda. Y Se quiero vale pedir ayuda. se recomendarles de Círculo Editorial Azteca y Ediciones Cal y Arena, Pasajeros con Destino. Mire, son unos cuentos de Julieta García González chidos. Buenísimos. Muy
chidos, hasta como para tenerlo en el buró, leer un cuentito cada noche. Es la onda y quedan muy recomendados. Vamos a obsequiarles unos, ¿no? Además es bien bonito y es un paso muy importante para aficionarse a la lectura. El cuento es como el primer y paso. Te atrapa. Y te atrapa. Y Este después sí te permite atrapa, leer cosas más. Sí te atrapa. más Pero que más escriban grandes. a juntasnidifuntas ¿A dónde? @proyecto40.com.mx y a los primeros les vamos a obsequiar. A nuestros amigos de Toluca, Estado de México, programación del Proyecto 40 a través del canal 6.2 en Toluca. Ahí estamos con ustedes. Oye, y gracias Proyecto 40. al lugar, a nuestros amigos de Jero y un teatro, que por cierto tienen clap, los sábados y domingos a la 1, padrísimo, pero además con una actividad para chavitos antes. Y tienen también su curso de verano, ahí están ahorita los chamacos. Y una tienda de disfraces Oye, y hermosa. es por semana este curso de verano muy bonito. En la calle de Nuevo León, frente al Parque 46. España, 46. Hermoso lugar. Muchísimas gracias, doctor Sabiki. Gracias, doctor Caramba, Mesa. nos dejaron, Tenemos creo que todavía peor. mucho de qué hablar y ojalá nos reencontremos Vas pronto, a ver que Fernanda. sí, Gracias, Mari, Canal te 40. quiero. Gracias, Ray. Gracias, Gina. Ay, Gracias a peludo, todos. ay.